la gloria, la honra y la alabanza. Aleluya. Señor, gloria sea al Señor, gloria a Dios. Dios les bendiga, muy buenas noches. Vaya preparando su mente y su corazón para recibir la palabra. Bendito sea Dios, ya le adoramos, ya le bendecimos, ya le glorificamos. Así que es el momento de que recibamos una palabra de parte de Él. En el Evangelio según San Lucas, estoy bien emocionado en esta noche porque le estaba pidiendo al Señor una palabra que fuera en continuidad y más que todo con relación a la necesidad de nosotros. Ahora, no queremos ser muy egoístas o nada de egoístas, como usted se sienta ahí, pero no quisiéramos ser egoístas con el hecho de estar siempre recibiendo y recibiendo. Entiendo que estoy diciendo conforme a la necesidad que tenemos, pero la necesidad de todo creyente no tiene que ser solamente, mi amado hermano, que gire alrededor de lo que usted realmente necesita para llevar su vida sobre esta tierra, para su familia y su descendencia, o sobrevivir estos tiempos. No, la necesidad del creyente no solamente se limita a esas cosas que acabo yo de decir, sino que la necesidad del creyente tiene que ir un poco más allá, el poder sentirse aprobado por el Señor, por nuestro Dios. Es importante cómo Dios le abra nuestra vida. Vea lo que leyó la hermana Elvira hace un momento en la segunda epístola a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 1, dice así: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Me llama muchísimo la atención que el apóstol Pablo le decía a Timoteo cómo tenía que ser su accionar o cómo tenía que ser su ministerio y de qué manera se tenía que desarrollar. Todos nosotros le hemos dicho, según el Salmo 138, todos tenemos un propósito de vida y sé que nosotros estamos claros con relación a eso. Ahora, en esta noche yo estoy emocionado, te dije al principio, porque siento que la necesidad que tiene que premiar en nuestra vida y apremiar en nuestra vida viene siendo con el deseo de poderle cumplir a Dios esa demanda que Él está haciendo de su pueblo. Así como Pablo le decía a Timoteo, tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, y lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres. O sea, prepara, diles cómo, enséñales. Y es allí donde muchos de nosotros, ya sea que vayamos a enseñar o vamos a recibir enseñanza, pero el propósito del Señor es que nosotros sigamos, hermano, avanzando en la palabra, avanzando en la conquista, llevando el evangelio, haciendo la voluntad de Dios. Y sé que nosotros amamos su palabra, amamos la voluntad de Él. Así es que te dije que estaba emocionado, le dije que estaba emocionado en esta noche porque pidiéndole a Dios, Señor, quiero que me des un tema para estar predicando los miércoles, pero que sea en continuidad, que podamos decir, aquí nos quedamos el miércoles pasado y siento que Dios me ha guiado en esta dirección. Recuerdo que en el año de 1998, para ser exactos, ahí por el mes de septiembre, yo estaba platicando con mi pastor en el altar. En ese entonces yo era diácono de la iglesia y le dije, oye pastor, fíjate que he sentido un gran deseo, un gran anhelo de ver que en los días miércoles, nosotros adorábamos también, igual que hoy miércoles, tenemos el servicio de adoración o oración. ¿Por qué no me das chance? Le dije, y a ver si me permites predicar una serie de mensajes y veamos cómo Dios nos bendice. Y él me dijo, Amílcar, ¿y qué tienes en mente? Yo le dije, pues sencillamente tenemos que conocer más de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Una iglesia que tenía no menos de 220 miembros, pero todos los domingos nos congregamos todos, hasta extras, todos los domingos. Pero el miércoles había un fenómeno que está practicando un gran número de iglesias, que obviamente pues no es la voluntad del Señor, de ninguna manera, de ninguna forma. Porque cuando nosotros entramos al edificio,
Él tenía el santuario y a un lado había una aula y al otro lado otra, y detrás del altar había otro cuarto. Y todos los miércoles nos tocaba encerrarnos ahí, y ya lo que es el santuario, ni los instrumentos, ni nada se usaba, porque en una congregación de 220 y pico de personas asistiendo los domingos, el miércoles tendría que haber un culto al Señor bastante nutrido, algo hermoso. Entonces, cuando nos tocó esa noche entrar a los cuartos, porque la gente ya no venía. Esa vez, recuerdo, habíamos entre 12 o 14 personas en un cuarto. Los varones, perdón, al lado derecho. 12 o 14 varones. Y al lado izquierdo, las mujeres como que son mucho más fieles, mucho más fieles. Había como unas 17, nos llevaban por 3. Y eso era todo lo que había. Entonces el pastor dijo, bueno, ¿para qué? Ni los músicos le llegaban. Dijo, bueno, ¿qué hacemos? Dijo, ya sé, vamos a dar clases. Y los varones de que llegábamos el miércoles, no había un culto de adoración ni oración, sino que aprovechamos el tiempo en lo que cabía y nos íbamos a las clases. Cuando estábamos ahí en clase, yo empecé a sentir un celo, y recuerdo que se me vino a la mente de cómo no importaba el día, los cines, había mucho más gente que dentro de nuestra iglesia. Los parques, aunque sea de noche, había más gente que en nuestra iglesia. Y empecé a pensar en lugares que se llenaban tanto y la iglesia del Señor no. Empecé a sentir un celo tremendo. De ahí es donde salió, y le dije al pastor, terminando ese culto, le dije, mira, es lo que le comenté al principio. Él me dijo, ¿qué tienes en mente? Y yo le dije, bueno, si me permite, yo empezaría, que creo que es la gran necesidad, es conocer más la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Le dije, vamos a empezar en algún evangelio. Y me dijo, ¿y cuál evangelio tienes en mente? Y yo le dije, mira, no sé, déjame, meditamos. Hermano, pero hasta este momento que yo le digo al pastor que quiero participar de esa manera, yo, la verdad, creo que quizás 1 o 2 veces que había predicado, que él me había permitido predicar. Nunca había agarrado algo en serio como ese estudio que estaba planificando, pero yo sentía que venía de lo profundo de mi corazón, sabía que Dios estaba envuelto en eso. Y él me dijo, está bien, para el próximo miércoles, dice, entonces te preparas y empiezas. Hermano, bien recuerdo la ilustración que llevé. La ilustración era con relación a un general que para poder él lograr vencer a su enemigo tenía que conocerlo en la profundidad. Tenía que ver los movimientos, las formas, la estrategia. Tenía que conocerle bien. Entonces llegué y les hablé de que no debemos de ignorar las maquinaciones del diablo, que la maquinación del diablo era que nosotros en esa noche, que era un culto de adoración, simple y sencillamente no hubiese adoración a Dios y que había algo que nos estaba estorbando. Empecé a hablar de eso y les dije, hermanos, siento en mi corazón que nosotros vamos a empezar a estudiar lo que es el Evangelio según San Lucas. Esa noche, hermano, fue algo maravilloso porque nació algo en mi corazón, ese celo de poder decir, todo va a cambiar y todo va a ser diferente si tan solo entendemos la persona y la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo a favor de nosotros. Y empezamos en el capítulo 1, hermanos. Al principio, le digo, éramos 12 o 14 varones, unas 17 hembras, y cuando el pastor observó que habían subido, porque yo le mandé un reto, yo le dije a los varones, hermanos, por favor, para el otro miércoles, si realmente usted, porque ellos entendieron el estudio que le llevé, me temblaban las piernas, pero Dios realmente me bendijo y realmente me capacitó para que yo les hablara ahí. Yo sentía el respaldo de él. Y les dije, en esta noche lo que vamos a hacer es que nos vamos a comprometer y para el otro miércoles tenemos que traer a alguien, porque no puede seguir la casa del Señor de esta manera, vacía. Mira, tenemos un santuario, tenemos instrumentos, y lo que no estamos teniendo es ese amor, esa pasión por el Señor. Entonces, todos los que estaban ahí me entendieron. Para el próximo miércoles, hermanos, yo creo que habían 10 personas más. Y ahí es cuando empezó un avivamiento en la iglesia. Y yo me compré recuerdo que era un nuevo, era un comentario del Nuevo Testamento de William McDonald, así de grueso, solo el Nuevo Testamento. Pero yo dije, bueno, si vamos a hablar y queremos que la palabra nos impacte, tenemos que conocerla.
No podemos nomás solo ir a leer y no explicar. No podemos nosotros crecer si no hay enseñanza. Podemos tener toda la intención del mundo, pero si no tenemos enseñanza, entonces, hermano, no hemos avanzado nada. Y esa noche, hermano, el pastor nos sacó de los cuartos y nos fuimos al santuario, cantamos a capela. Fue maravilloso porque después fueron añadiendo los músicos, entonces ya teníamos un culto. A los 3 meses nosotros llegamos a 90 personas en ese lugar. Entonces vimos el poder que tiene la Sagrada Escritura, pero de una manera explicada, de una manera que nosotros, hermanos, podamos investigar, que podamos profundizar, que estemos interesados a descubrir, no escuchar solamente la palabra, sino que descubrir cómo puedo aplicarla para mi vida. ¿Qué poder tiene la palabra si yo la deposito en mi corazón y acciono con relación a ella? Ahora el pastor me pregunta, ¿por qué escoges Lucas? Yo le dije, porque para poder escoger qué evangelio va a traer, me fui yo a los bosquejos y observé que el evangelio según San Lucas lo había escrito un gentil, el único gentil que escribe en el Nuevo Testamento. Era sirio, con habla griega y raíces griegas, que se había interesado tanto por la doctrina cristiana que él, siendo médico, o sea, cuando decimos médicos, un tipo pensante, o sea, prácticamente catedrático. Y si es un médico, quiero que entienda y comprenda esto, que si es un médico de profesión y de pasión, todo lo que haga lo va a hacer a la perfección porque no tiene tiempo para que sus proyectos fracasen. Un médico no se pone a invertir su tiempo sin la pasión y el deseo de que lo que está tratando de descubrir o lo que está tratando de hacer sea un experimento. No estamos hablando nosotros que es un pedazo de madera, estamos hablando de un ser humano, un alma. Un pedazo de madera, si usted la cepilla y la está cepillando y se le mete demasiado a la cuchilla, usted solo le pone un poquito ahí de pasta, la lija y ya lo arregló. Pero un médico, si mete el bisturí muy adentro, no le va a poder poner pasta y una lijadita y ya está. No, este lo va a enterrar en 9 cuartas de tierra. Entonces eso dio la convicción. Primero, era un corazón gentil. Y vea que usted que me está escuchando, al menos que usted descienda de la línea judía, usted sea un judío de corazón, entonces pues no aplica para usted, pero lo que voy a decir, pero siendo un gentil, realmente tuvo que atravesar un montón de límites y tuvo que pasar un montón de obstáculos y pensar como un gentil y poder descubrir y empezar, hermano, a recopilar, que eso es lo que hace los primeros versículos de los cuales vamos a hablar. Ahora, el cristianismo, hermano, no dice cierra tus ojos y cree. Cierra tus ojos y cree, tan solo cree. No, el cristianismo no dice eso. Más bien dice descubre lo que la Biblia dice y créelo. ¿Ve? No, o sea, tiene que coger usted el concepto bien claro de lo que es fe. Porque no es cuestión de creer solo por creer y entonces usted ya empieza a creer en cualquier cosa. Tiene que buscar el fundamento, el objeto de su fe. Y al poderlo descubrir, entenderlo y comprenderlo, usted le aplica entonces la fe y las cosas se dan. Vea, usted no me deja mentir, usted observa un montón de gente aplicándole cosas a cosas que la Biblia no autoriza y nunca se le dan. ¿Por qué? Porque Dios no puede respaldar lo que Él no ha dicho. Y ahí tenemos un montón de gente orando y pidiendo de una manera que Dios no lo puede confirmar ni afirmar porque Él no lo dijo. Él no va a respaldar algo que no dijo, no se va a contradecir. Entonces, cogimos Lucas y empezamos nosotros a escudriñarlo y a verlo. Y empezamos que desde la introducción había una gran bendición enorme. Fíjese, si usted es amante de las Escrituras, no digo si se tiene que ser amante de las Escrituras. Cuando usted observa la introducción de esos 4 versículos, prácticamente el doctor soltó todo su estilo de catedrático con palabras sumamente refinadas. Observe los versículos del 1 al 4 y va a ver a alguien bien refinado hablando, pero de ahí en adelante Lucas no es que se rebaja, sino que se pone al nivel de un pueblo para que le pudiera entender todo mundo. Y eso es lo que usted observa entonces en este escritor de Lucas,
que siendo alguien tan capaz, entendió que el mensaje de la palabra se tiene que descifrar. Mire, tantas cosas que usted lee en la Biblia que no las entiende. Y termina diciendo, esto suena bonito, pero no lo entiendo. ¿Se acuerda el eunuco aquel que iba de regreso, que había adorado e iba de regreso para su país? ¿Acaso el Señor no le dijo, Felipe, acércate al carro? ¿Entiendes lo que lees? Y el eunuco dijo, ¿cómo lo voy a entender si no hay nadie que me enseñe? Y él empezó y aplicó sus conocimientos, le enseñó. Y no tenemos ahí, hermano, este etíope convertido y de una vez bautizado. Entonces usted como cristiano, usted como verdadero creyente, usted, mi amado hermano, no puede cerrar sus ojos y simple y sencillamente creer. Más bien tiene que decir, tengo que descubrirlo. Tengo que descubrir qué es lo que la Biblia dice, ¿ve? Y animarse a investigar qué es lo que la palabra dice para poderle aplicar fe a eso. Así que en esta noche vamos a tratar con relación al tema, la fe no es ciega, sino comprobable. Si usted tiene fe, usted tiene que comprobar por qué tiene fe, en qué tiene fe, qué realmente puede respaldar Dios y qué no está respaldando Dios. Y es maravilloso que usted, si tiene una Biblia en casa, una libreta, un lápiz, y si usted puede echar manos lo que es un comentario. Fíjese, en aquel entonces yo creo que pagué como $42 o 62, no recuerdo, por ese libro. Ahora lo maravilloso es que si usted tiene un teléfono inteligente, que yo creo que todos ya, los teléfonos sí son inteligentes, tiene allí, usted baja un comentario gratis. Lo que van a necesitar es una libreta, oración antes de empezar y a decir, de aquí en adelante Dios me está haciendo un llamado para que yo bendiga gente, para que yo bendiga mi casa, bendiga generación, y que yo pueda decir, bueno, la fe en el Señor no es ciega, es comprobable, y yo la tengo que comprobar, tengo que aprender qué es lo que Dios dice. Dios me está animando a investigar para después yo poner fe sobre esas cosas. Así que empezando en Lucas, yo recuerdo que nosotros iniciamos con ese grupo de hermanos que estábamos ahí, si busca por favor ahí en Lucas, en el capítulo 1, versículo 1, y dice así: puesto que ya muchos, dijo Lucas, quiero que por favor entienda, yo esto lo he repetido en cantidad de veces, pero posiblemente no esté viendo a alguien que no lo ha escuchado. Cuando decimos Lucas no estamos hablando de que sea apóstol, porque aparezcan en el canon de las escrituras, como en los 4 evangelios, uno de los 3 evangelios sinópticos es Mateo, Marcos, Lucas, y después aparece que es Juan, el otro evangelio, pero porque de los otros 2, tanto Mateo como Juan eran apóstoles, no quiere decir que solo porque aparezca en el canon y el nombre de ellos que escribieron, tanto Marcos y Lucas hayan sido apóstoles, sino que estos fueron, de lo que le empecé a decir yo, alguienes que se fueron agregando en fe porque conocieron la doctrina, conocieron el poder de Dios, la vida de ellos fue renovada y dijeron, esto tiene que pasar a papel y tinta para que esto bendiga a todos los demás, y tenían toda la razón, porque cómo nos ha bendecido las Sagradas Escrituras a cada uno de nosotros. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas de su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Cuando vemos nosotros la introducción a Lucas, que son esos 4 versículos, nosotros lo que vemos es, hermano, que aquí está alguien que se está encargando, pero de una manera bien minuciosa, con mucho cuidado, con toda la capacidad que como un estudioso, el doctor Lucas está tomando todo su tiempo y se está asegurando que cada uno de los testimonios han sido de gentes que se puede comprobar, porque en el versículo 1 él lo dice de esa manera, termina diciendo el versículo número 1, han sido ciertísimas. Ahora, él se refería también, Marcos fue el primer evangelio que se escribió.
Después de que apareció Marcos, también Mateo se apegó al relato de Marcos para poder escribir Mateo, y también lo hizo Lucas. Ahora, Juan fue muchos años después que escribió, el apóstol Juan escribió lo que es el evangelio que conocemos como el evangelio según San Juan. Entonces, pero aquí está diciendo, puesto que hay muchos que han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, cabe hacernos una pregunta. Si ya había un evangelio que relataba, o en el caso de Marcos y Mateo, ¿por qué hay necesidad de otro? Esa es una buena pregunta que nosotros nos tenemos que hacer, especialmente cuando él está afirmando y confirmando que lo que ha descubierto de los que ya han tratado de escribir o han escrito con relación al Señor, lo encontró que era cierto. ¿Cuál es la necesidad entonces? Bueno, la necesidad es que cuando usted ya empieza a estudiar un poco más, se da cuenta de que incluso Mateo fue escrito en arameo, lo cual significaba que al público que se estaba enviando el evangelio según Mateo eran judíos. O sea, netamente ese evangelio estaba escrito para el lenguaje y el entendimiento y la cultura judía. Aquí tenemos entonces a Marcos, que Marcos, en el sistema que él escribe, está escribiendo también, y él lo hace en griego, lo está escribiendo al gentil, pero también al judío. Lucas ve la necesidad y observa el futuro del evangelio, y él lo escribe en griego y en palabras sencillas, pero sin perder ninguno de los aspectos o las obras que el Señor Jesús hizo cuando estuvo en la tierra. Vemos que el evangelio según San Lucas es un evangelio sumamente completo, una recopilación, como yo le dije desde el principio, porque él empieza a recopilar desde una mente gentil, y empieza también porque en ese tiempo, hermanos, si Lucas escribió, se cree que se escribió del año 60 al 65 después de Cristo. Entiendo y creo que todavía, pues Juan obviamente todavía estaba vivo, el apóstol Juan. Entonces, que había mucha gente todavía que podía dar fe y testimonio de que esas cosas habían sido así, más los escritos que habían de Marcos. Entonces, vamos en buen camino. Ahora, sigamos haciendo una pregunta. ¿Por qué es importante conocer y saber todo esto? Lo importante es, hermano, porque hay mucha gente, y esto es lo que Lucas entendió, hay mucha gente que es fácil poderle compartir el evangelio, que creen en Dios, les habla del Señor Jesucristo que entregó su vida en la cruz del Calvario, y ellos lo creen y lo reciben y lo abrazan de todo corazón. Y es sumamente fácil, aceptan a Cristo y empiezan a caminar su vida cristiana. Pero nos vamos a encontrar a muchos que son como los niños de 4, 5, 6 años, que usted le dice algo y ellos dicen, ¿y por qué? Y le vuelve a explicar, ¿y por qué? Hay mucha gente que va a hacerte esa pregunta, ¿por qué? Fíjate, si tan solo te pudieran preguntar y te dijeran, ¿por qué eres cristiano? ¿Por qué? No puedes decir nomás que eres creyente de Dios, sino que tú tienes que ser cristiano evangélico. ¿Ve? Preguntas que se oyen tan sencillas, y te sorprendes que hay mucha gente que no sabe contestarlas. Por eso es bien importante. Y cuando alguien explica, ¿verdad?, de una manera un poquito más profunda, capta el deseo, el ánimo, y viene una comprensión mayor todavía en la palabra cuando nosotros damos una explicación un poco más profunda. Ahora, lo importante es también entender que Lucas no era uno de los testigos oculares, sino que, como te dije al principio, un asirio de habla griega, un gentil, médico de profesión, pero le interesó tanto el ministerio del Señor Jesucristo, se interesa tanto que él quiere escribirlo con una manera, con tanta exactitud, y empieza a averiguar y a recopilar. Ahora, más adelante vamos a hablar por qué razón él se refiere a Teófilo. Y si tú eres un lector consagrado, estudiado la palabra, te vas a dar cuenta que el libro de los Hechos también tiene la mismita introducción. No quiero que te muevas ahorita, yo sé que de repente esto abre curiosidad, pero es la misma introducción, porque desde el principio el libro de los Hechos y Lucas era un solo libro. Después lo separaron, lo apartaron, y queda una introducción similar tanto para Lucas como para Hechos. Y cuando terminas leyendo Lucas, te vas a dar cuenta que hay un puente hacia Hechos. Es como que no se detuvo lo que es Lucas y siguió escribiendo a llegar a los Hechos.
Sorprendentemente hemos dicho que el apóstol Pablo ha venido a ser el apóstol que más ha escrito en el Nuevo Testamento. Pero cuando nosotros, hermanos, empezamos a investigar un poco más, nos vamos a dar cuenta que fue Lucas el que, como todavía está en veremos si Hebreos lo escribió Pablo o no lo escribió, pero si decimos que no lo escribió Pablo, Lucas escribió más todavía que Pablo. Porque cuando ves el libro de los Hechos y juntamente con Lucas es enorme toda la literatura que este doctor escribió. Ahora, te dije desde el principio que de una perspectiva gentil nos va a ayudar más para comprender y entender. Veamos lo que dice el versículo número 2. Tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Te dije, ¿por qué habría necesidad entonces de escribir otro evangelio si ya había un evangelio o 2 evangelios? ¿Por qué habría necesidad? Ya te empecé a explicar y el hecho de poderte presentar a Lucas como era y lo que él quería conseguir, esa vemos nosotros que era la necesidad de que este evangelio fuese escrito y cómo ha bendecido a tanta gente. Tal como nos enseñaron desde el principio, los que lo vieron con sus ojos, lo que te decía, todavía había gente que daba testimonio, que había escrito cosas con relación al Señor Jesús y él empezó a recopilar esas cosas, pero me llama mucho la atención que no solamente se queda diciendo como los testigos dijeron, sino que él agrega y dice que fueron ministros de la palabra. O sea, gente que vieron, escucharon y actuaron sobre. Automáticamente se te tienen que venir versículos de la Biblia a tu mente y a tu corazón. Mira, lo que está diciendo es, podemos nosotros ser testigos de algo, pero no vamos a ser realmente unos testigos creíbles si nosotros no ponemos acción. Y esto es lo que Lucas está diciendo, como testigos creíbles, porque prácticamente esta gente en el tiempo que Lucas está escribiendo, el ser cristiano no era muy sencillo, no era fácil. Y vamos, al Señor Jesús lo tildaron de loco. A los que siguieron al Señor Jesús y eran discípulos, tildaron de loco. O sea que toda esta gente era una bola de locos. Mano, póngase a pensar por favor. Si realmente Jesús era loco y hablaba mentiras, ¿por qué cientos o miles de personas entregaron su vida por un loco que decía mentiras? Eso no tiene sentido, eso no es cuerdo. Nadie va a morir por una mentira. Porque viéndose entre la espada y la pared de la muerte, va a decir, no, era mentira. Pero a ellos les dieron la oportunidad, antes de ser quemados y alumbrar las calles de Roma, antes de ser tirados a los leones, antes de que sucediera todas esas cosas, les dieron oportunidad que se retractaran de su fe. Nadie muere por una mentira. Y nosotros tenemos aquí entonces que prácticamente Lucas dice que eran creíbles porque no solamente habían visto, habían escuchado, sino que habían sido ministros de eso que habían escuchado. Aquí nos da una gran enseñanza a nosotros, casi desde el principio de la introducción del Evangelio según San Lucas. Nos está diciendo que nos recordemos que en Santiago 1:22 nos dice que nosotros no podemos ser solamente oidores, sino que tenemos que ser hacedores de la palabra. Porque si solamente somos oidores y no la ponemos en práctica, hermano, no estamos engañando a nadie más. El engaño empieza en nuestro corazón. El engaño empieza en nuestro ser, porque eso es lo que dice la palabra. Si nosotros solamente oímos, nosotros solamente vemos, pero no ponemos en práctica, entonces nosotros, hermanos, lo que nos estamos haciendo, engañándonos a nosotros mismos. Y sigue diciendo, entonces, el 3, dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Ahora, una vez más, el cristianismo no dice cierra tus ojos y nomás cree. Más bien la palabra nos lleva a que nosotros lo descubramos. ¿Qué es lo que dice la palabra? Y ya, cuando lo hemos descubierto, ahora sí, ya tenemos una base para nuestra fe. ¿Cómo pedir? ¿Cómo hacer? ¿A quién ir? ¿A quién no ir? ¿Cómo cambiar de dirección? ¿Cómo corregir? O sea, cuando nosotros vamos a la Sagrada Escritura, porque la Biblia le anima a uno a investigar, hermano, todas estas cosas. Te voy a dar unos ejemplos. Si puedes ir ahí a la palabra, a
San Juan 1:46, tú vas a observar, por ejemplo, déjame decirte mientras buscas, San Juan 1:46, mientras buscas, déjame decirte que nosotros podemos ser muy sinceros. Es más, podemos ser bastante, pero bastante nobles en nuestros pensamientos, en lo que creemos, lo que decimos. Podemos ser fiel, podemos ser sinceros, podemos ser nobles, pero a la misma vez podemos ser ignorantes. Así como lo escuchas. ¿Te encanta la nobleza? Bien por ti. ¿Te encanta a ti ser sincero y te gusta la sinceridad? Bien por ti. ¿Te gusta ser fiel en lo que sabes y crees? Bien por ti. Pero si eres cristiano y no conoces la palabra, puede ser que estés practicando la ignorancia. Ahora, cuando nosotros empezamos el estudio de San Lucas en aquella iglesia que te digo, uno de los sentimientos que vino a mi vida fue que había mucha ignorancia, pero el Señor me mostró que la ignorancia sincera prácticamente es parte del aprendizaje. Fíjate, si es que para uno dedicarse a aprender es que se considere primeramente ignorante. Porque cuando digo ignorante, yo espero en Dios que no estés pensando en el sentido, en el mal sentido de ignorante es cuando le dicen esa palabra en ofensa a uno. Sino ignorante es que no conocemos ciertos tópicos o no conocemos ciertas cosas. Aquí es cuando quiero que entiendas y comprendas que lo primero para poder ganar la bendición es que digas: realmente soy ignorante en muchas cosas. Y una vez más, al decir soy ignorante en la palabra, si es que sí lo eres en ese caso, no es una ofensa, sino que es un buen inicio, porque realmente considerar la ignorancia en nuestro corazón es parte del aprendizaje. Dios te va a bendecir muchísimo, porque eso es humildad. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender. Ahora, tenemos a nosotros, si encontraste Juan capítulo 1, versículo 46, empecemos del 45. Felipe, tenemos estos personajes aquí, y hay un personaje que el mismo Señor Jesús dice una cosa hermosa de él. Habla de la nobleza, habla del carácter hermoso que tiene este varón. Pero vea que si el Señor Jesús habla con relación a ese carácter, pero nosotros sabemos que también tenía la contraparte, que venía siendo que era ignorante y lo estaba demostrando. Versículo 45, San Juan capítulo 1. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, de Natanael: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Mira el concepto que el Señor vio en el corazón de Natanael. Mira el carácter que descubrió. Y el carácter: fidelidad, sinceridad, nobleza, pero ignorancia. Porque antes de encontrar al Señor Jesús, la expresión de él: ¿saldrá algo bueno de Nazaret? Solo porque el Señor Jesús había desarrollado y había vivido en Nazaret. Pero usted y yo sabemos que el Señor Jesús cumplió una profecía de que el Mesías tendría que nacer en Belén. Ahora, eso es lo que dice Natanael. Pero cuando usted ya conoce la palabra y usted empieza a estudiar la palabra, usted se va a encontrar versículos como este que da a entender y se encienden las luces de neón alrededor del ignorante, en este caso de Natanael. Cuando él dice: ¿podrá salir algo bueno de Nazaret? La Biblia dice que sí. Dice en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 14, 25, él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás. ¿Te acordás de Jonás? El que se lo tragó, el gran pez, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Hefer. ¿Y dónde queda esto? En Nazaret, los límites de Nazaret. Entonces, él estaba diciendo algo. Jesús dice: realmente este es noble, este es sincero, este le gusta la verdad, pero es ignorante.
Una vez más, ¿te gusta la sinceridad? ¿Te gusta la nobleza? ¿Te gusta ser recto? Pero si no conocemos las Sagradas Escrituras y usted se considera creyente y cristiano, puede ser que sea un fiel, sincero, noble e ignorante. Y entonces dice, no, alto ahí. Ahora me declaro un ignorante, pero inicio desde esta noche a estudiar la Sagrada Escritura, a salir de esa ignorancia. Ahora, en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, te lo leo por cuestión de tiempo, versículo 11, si quiere ve anotando ahí, Hechos 17, 11 y 12, y estos eran más nobles, refiriéndose a este grupo en Tesalónica, a esta iglesia de Tesalónica, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Refiriéndose a este grupo, hubo una comparación entre ellos y los de Tesalónica. ¿Qué había sucedido? Pablo, estando en Tesalónica, quizás llevó la experiencia de que la gente prácticamente escuchaba y nunca preguntaba, no disertaba en la palabra, no les interesaba la palabra. Y no quiero inventarme cosas, pero posiblemente como desde el Antiguo Testamento, gente que cree en Dios, dice amar a Dios, dice respetar al Señor, pero no le interesa su palabra. Aquí el apóstol Pablo está diciendo que este grupo era así, pero que pareció un grupo que pasó escudriñando la palabra para ver si realmente lo que ellos enseñaban era cierto. Y esa tiene que ser la actitud de cada uno de nosotros. Así es que en estos miércoles que nosotros vamos a estar, hermano, estudiando con relación al Evangelio según San Lucas, vamos a disfrutar de estas enseñanzas porque son bien aplicables. Si te das cuenta, ahorita ya tenemos un gran montón de aplicaciones ya en nuestro corazón, que va midiendo la capacidad, ¿verdad?, de verdad que hay en el corazón de nosotros. ¿Cuánto amamos a Dios? Acuérdate, si nosotros decimos que amamos al Señor, entonces tenemos que guardar su palabra. Eso es lo que dice San Juan en el capítulo 14, 21. Si realmente nosotros decimos que amamos al Señor, entonces tiene que interesarnos la palabra, no solamente de acá o acá, sino también que pase al corazón y eso se transforme en una acción. Y entonces el versículo 3 dice, me ha parecido también a mí, dijo Lucas, después de haber investigado con diligencia, poniendo mucho cuidado, todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Teófilo, algunos eruditos creen que Teófilo era un señor, y cuando digo señor es que tenía tal vez algún cargo en el Imperio Romano, un señor romano de mucha plata, mucho dinero, que en cierta manera patrocinaba a Lucas. Porque piense por favor, para poder recopilar, para dejar su profesión, para poder invertir tiempo, para poder ir a recoger información de un lado a la otra, revisarla y no solamente que suene bonito, sino constatar que era real, que esto era real, que fue verdadero, eso iba a llevar muchísimo tiempo. Por eso vemos nosotros que en la introducción de Lucas, introducción de Hechos, lo que es Lucas se está dirigiendo a Teófilo, se está dirigiendo a él. ¿Por qué? Porque unos eruditos dicen que él era el patrón en calidad de que alguien le pagara, ¿verdad? Él hizo ese trabajo porque Teófilo es una persona que siendo romano se empezó a interesar mucho por la doctrina del cristianismo. Y aquí vemos entonces el resultado, como doctor sus conclusiones. ¿Cuál era el diagnóstico de Lucas? Porque después de tanta investigación, ¿cuáles fueron las conclusiones? ¿Cuál es el diagnóstico que él sacaba de todo lo que había investigado? Bueno, sabiendo él que esto era de asunto de vida o muerte y tenía que ser bien minucioso, hacerlo con mucha diligencia y mucho cuidado y después sacar el diagnóstico de él, hermanos, es que realmente Jesús fue y es el Hijo de Dios. Que él realmente había recopilado la vida del Hijo de Dios sobre la tierra, sus hechos y su ofrecimiento a ese mundo perdido. Él dijo, sí, Jesús de Nazaret, ciertamente el Mesías, el que habría de venir. Así es que él dice, me ha parecido también a mí,
O sea, estoy de acuerdo con todo lo que he leído, con lo que he revisado. Después de haber investigado diligentemente todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Ahora, cuando él dice que lo hizo en orden, usted va a observar. Vea el evangelio cómo empieza. Es hermoso este evangelio porque empieza primero, hermano, con la promesa a Elizabeth y a Zacarías del hijo quien se iba a llamar Juan. ¿Se acuerda usted cuando entra al templo? Eso vamos a tratar el próximo miércoles, porque hay un mensaje bien maravilloso y una aplicación para la vida de nosotros. Pero cuando él entra al templo y Elizabeth ya estaba avanzada, casi tipo Sara, no quiero decir que tenía llegando a los 100 años, pero ya se había secado la fuente, había pasado ya la barrera del sonido donde ya la gente ya no puede tener hijos. La única manera de tener hijos era a través de una obra milagrosa, y eso es lo que sucedió. Y eso es lo que desde ahí vamos a partir. Pero observamos que Lucas empieza de una manera sumamente emocionante a través del poder inigualable de nuestro Dios. Empieza, hermano, Mateo empieza con una genealogía, pero Lucas empieza con el poder maravilloso, extraordinario, milagroso de Dios. Y es donde empieza y capta la atención de todo el mundo, porque es donde realmente en este evangelio se ha registrado cosas que no se registraron en otro evangelio, sumamente completo. Y después viene el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, cuando Elizabeth es visitada por María, cuando el vientre de Elizabeth brinca por la salutación de María, cuando el ángel Gabriel viene y le da la noticia a María que va a ser la portadora del Mesías. Es maravilloso. Y lo bueno de todo esto es que si nosotros lo hacemos diligentemente y hacemos nuestra tarea, hermano, vamos a poder vivir de una manera vibrante y emocionante lo que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Viendo que esas lecturas que de repente a todo cristiano le parecen un poco aburridas porque solamente se han leído con los ojos y se han escuchado con los oídos. Pero si le ponemos corazón, hermano, no vamos a poder salir de lo que son los primeros 3 o 4 capítulos, porque son sumamente emocionantes. Terminemos. Versículo 4, para que conozcáis bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido. Vea qué hermoso, porque el interés que está viendo aquí de parte del Señor a través de Lucas, yo he dicho Lucas escribió, Lucas copiló, pero realmente esto no es ningún accidente. Es Dios cogiendo a Lucas y llevándolo y diciendo, no quiero que se me escape ningún ser sobre la faz de la tierra. No quiero que hayan culturas que los dividan, que detenga el evangelio, no quiero que haya idiomas, sino que levantó a un gentil que podía entendernos, comprendernos y podía darnos el evangelio de una manera más comprensible. Entonces, no es ningún accidente o que nomás apareció Lucas queriendo hacer una buena obra, sino que el Espíritu Santo escogió a este doctor para que con toda su capacidad pudiese escribir este evangelio. Y dijo así, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. ¿Ve? Se lo dije al principio, como doctor en medicina, Lucas sabía la importancia de ser minucioso. ¿Por qué? Porque de esos estudios dependía la vida o la muerte de alguien. Como doctor él sabía que la capacitación de él podría ser de bendición para alguien que estaba a punto de morir. Y significaba vida o muerte. Aquí como escritor del evangelio, el hermano no escatima ninguna clase de conocimiento y sabe también que la información que va a llevar va a salvar muchas vidas. Y por eso Dios le escoge a este varón y él hace un tremendo trabajo. Su diagnóstico, sí, el evangelio de Jesucristo es verdad. Oremos. Padre, quiero darte las gracias y bendecir tu nombre. Gracias, Señor, por que nos das la oportunidad de poder estudiar de tu palabra. Solo rogamos, Señor, que tanto los oyentes como los que estamos acá podamos tener la conciencia bien despierta de que no existe cristiano sin ninguna clase de disciplina. Y cuando digo disciplina, Señor, no me refiero a castigo, sino, Señor, a toda esa palabra de que nosotros se nos ha sido heredada. Cada uno de esos mandamientos, cada una de esas órdenes, cada una de esas palabras para nuestro beneficio,
que seamos completamente disciplinados para seguir estudiándolas, conociéndolas y poniéndolas por obra. Gracias, bendito Dios. Gracias. Porque cada vez que nos acerquemos a leer los relatos de nuestro Señor Jesucristo, yo sé que usted nos va a dar la confianza plena de que eso que está escrito ahí es su palabra y va a entrar a nuestra mente y va a aclarar tantas dudas y nos va a inyectar ese ánimo y ese deseo de conocer más de Él. Hay una gran cantidad de hijos tuyos, Señor, que anhelan y desean y que están caminando, Señor, por esa avenida amplia de la ignorancia con relación a tu palabra. Pero no es porque no tengan acceso a ella, sino porque determinaron ser ignorantes. Pero en esta noche yo ruego, apelo a tu Espíritu Santo para que ellos hayan comprendido, hayan entendido y que este mensaje del cerebro haya bajado al corazón y hayan dicho: no más. Me encanta la fidelidad, me encanta la sinceridad, me encanta la nobleza, pero tengo que desechar la ignorancia. Señor, gracias, porque debido, Señor, a tu bendito evangelio, fundado sobre esa roca de la verdad histórica, Señor, ha venido, Señor, a cumplir su propósito 2000 años después. Señor, no sabemos en qué año vas a venir o cuándo vas a venir, pero a nosotros se nos hizo y se nos pasó la antorcha de la verdad, que tenemos que dejar que ilumine, Señor, la oscuridad de esta época y poderla pasar, si tú no has venido, a nuestras generaciones. Por favor, despierta los corazones, el anhelo y el deseo. Padre, podemos cantar, podemos comportarnos bien, podemos tener, Señor, buena conciencia, podemos ser, como dijimos, sinceros, nobles, Señor, pero si seguimos ignorando tu palabra, tarde o temprano vamos a sufrir. Por eso, Señor, te ruego que de aquí en adelante, los miércoles, Padre, estemos sumamente interesados con relación al estudio del Evangelio según San Lucas, porque sé que vamos a ser sumamente beneficiados y va a venir un despertar maravilloso al corazón de todo aquel que tome en serio la palabra del Señor. Gracias, bendice las familias. Bendice, Señor, los que están pasando en este momento quebrantamiento de salud. Bendice a la hermana Flora. Señor, sigue bendiciendo al hermano Carlos, a la hermana Lorena Calderón, a su esposo, a sus hijos. Señor, sigue bendiciendo a aquellos que te necesitan y que ponen sus necesidades de oración. Gracias, Señor, por ese tiempo de oración a las 6 de la mañana, porque ha ido creciendo. Somos un grupo grande. Podemos ver, Señor, de 90 a 100 personas orando en el mismo espíritu, un mismo sentir todas las mañanas. Permítenos seguir creciendo para seguir, Dios mío, ministrando tu nombre y bendiciendo a las personas. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos, Dios me los guarde. Nos vemos en este estudio el próximo miércoles.